Bienvenidos a Puerto Cultura. Nos encontramos en Difusora Soriano 1210 AM, Poder de Radio. Y hemos llegado como cada sábado para acompañarte en esta propuesta literaria, estés donde estés. Mi nombre es Daniel Kors y junto a Sandra Rush vamos a estar conversando con ustedes sobre distintos temas culturales. Y como adelanto, les cuento lo siguiente. Sandra Rush nos va a traer un relato, un texto muy particular de su autoría llamado La alcoba del presidente, muy sugerente. En Voces Cercanas recibimos al director de teatro Óscar Tito Ramos en un homenaje al humorista y gran escritor Julio César Castro, creador del universo del boliche El Resorte. Y en la lupa literaria vamos a estar analizando La montaña de mágica de Thomas Mann, además de otros contenidos. Así que aprontate que estamos a punto de desembarcar de Puerto Cultura para llegar a tu casa. Recordá también que nos puedes escuchar luego en YouTube, el programa Puerto Cultura, y a través de la página web de la radio, www.difusorasoriano.com. Puerto Cultura es un espacio al resguardo del olvido. Comenzamos el programa de la noche de hoy con Expresión Viva, donde Sandra Rush nos acerca una propuesta particular, escrita por ella, inédita además, llamada La alcoba del presidente. Con ustedes y con nosotros, Sandra Rush, y este texto que vamos a descubrir una perspectiva diferente. Adelante, Sandra. Muchas gracias, Daniel. Buenas noches a toda la audiencia de Difusora Soriano y de Puerto Cultura. Hoy, en esta columna de Expresión Viva, voy a compartirles una narrativa de mi autoría, o crónica, podríamos llamarle también, titulada La alcoba de un presidente. Todo sucede en un pequeño lugar de este mundo. La gente está alborotada, inquieta por ciertos rumores adornados, surgidos de quién sabe quién. Los medios se ocupan y disfrutan, fieles a su idiosincrasia sensacionalista, a avivar cada vez más la llama de la intriga. ¿Será verdad? ¿Será mentira? O quizás ni lo uno ni lo otro. Se los veía tan bien, siempre juntos, la pareja perfecta, la familia perfecta. Antes de las elecciones, un día me encontré con su hija, adolescente, pero con las dos cosas muy claras, y frente al planteo que le hice de que su papá fuera el próximo presidente de la República, me dijo: mi papá va a ser el presidente y será un muy buen presidente. Y así fue. Su papá y su mamá juntos alcanzaron la presidencia de nuestra República. Sí, juntos. Él con sus propuestas, cercanía con la gente y la madurez que el compromiso le dio a pesar de su corta edad. Ella con su belleza, carisma, perfil bajo, siempre ahí, junto a él, sin importar el día, la hora, el frío o el calor, siempre ahí. Y su hija militando como una joven más. La ciudadanía los eligió. Él se entregó a la conducción y gobierno, timoneando esta nave que se llama país, en medio de grandes tempestades, en la búsqueda de la estabilidad deseada. Ella a la atención, promoción y gestión de planes y proyectos sociales y de trabajo, tendientes a mejorar la calidad de vida de quienes estaban desatendidos, recogiendo logros visibles y sólidos. Se los veía tan bien, siempre juntos, la pareja perfecta, la familia perfecta. ¿Qué les había sucedido? Nadie podía saberlo, solo ellos. La política unió la pareja. Siendo adolescentes se conocieron en una fiesta de su partido.
convocada para celebrar la victoria electoral luego de una dura contienda. Transcurrieron más de 20 años de matrimonio. Ella fue fundamental en su carrera política. Luego del fracaso en 2014 en su intento de llegar a la torre ejecutiva, él se cuestionó seriamente si tenía sentido continuar. Estaba muy dolido, y fue su esposa quien lo motivó a mantenerse en la pelea. Fue ella quien le dijo: «Andá a hacer el bolso y empezá a recorrer el país, que eso es lo que más te gusta». Él se recuperó, así lo hizo, y la gente lo eligió. Se convirtió en nuestro presidente. Verlos allí en el balcón era un símbolo para muchos, especialmente para quienes conocíamos su don de gentes y nos sentíamos esperanzados en que cumplirían el compromiso asumido con su pueblo. Nada hacía pensar que se separarían. Un tiempo antes, en una entrevista, ella decía a propósito de su historia de vida con el presidente: «Tenemos tantas anécdotas, recuerdos, historias, aprendizajes, tantas enseñanzas que nos ha dado este tiempo juntos y tantos que todavía nos queda por aprender. Lo más importante es el amor y la búsqueda constante por el entendimiento del uno por el otro. Y lo mejor de esta vida, nuestros hijos». ¿Qué les había sucedido? Los medios especulaban sin una evidencia, sin investigar, basándose en habladurías. Competían a ver quién daba más, con absoluta irresponsabilidad. 1000 razones circulaban en bares, reuniones de amigos, redes, almuerzos familiares, en el súper, la farmacia y en la puerta de la escuela. Todos querían saber y tener la razón. Las apuestas subían de tono. No importaba que se tratara de personas con sus historias o se transgrediera la integridad o intimidad. Era el tema del momento y había que hablar. Todo valía a la hora de juzgar. Infidelidad, cansancio, soledad, incomprensión, dinero, vivencias, realidad, presente, pasado, futuro. Todo podía ser, pero solo ellos sabían la causa de su conflicto. Lo más razonable que se escuchó en aquellos días fue: la política que un día los unió, los separó. Pero la alcoba del presidente y la primera dama era la única testigo del desenlace. Seguro el silencio, los llantos, los reclamos, el intento de proximidad, la lejanía, el exceso de oxígeno, la falta de oxígeno, los corazones agitados, fueron en ese momento los protagonistas. Como cualquier pareja, ellos aman, sienten, sufren, disfrutan, se ilusionan, se desilusionan, dan y esperan. Como yo, tú y aquel, son personas de carne y hueso, seres humanos en los que tal vez proyectamos lo que quisiéramos ser y no somos, sin pensar que seguramente ellos tampoco lo son. Y ahí andamos todos, entreverados entre el clamor de libertad y respeto y la transgresión burda en la vida de los demás. Jardines, pérgolas, vitrales y caireles no fueron suficientes para aliviar el otoño que deshoja el alma. La noticia es fría y tajante. Se separaron, se rompió, abandonó. El regocijo de la sentencia no da lugar a la esperanza de un nuevo amanecer en la pareja. Ante el acoso periodístico él responde: son temas de índole particular, pero por supuesto que son temas que de alguna manera afectan la vida después de tantos años. Mantenemos la mejor relación, tenemos lo más importante en nuestra vida, que son nuestros hijos. Más adelante aseguró: ella es una excelente mujer,
una compañera de ruta durante muchos años. Es una excelente madre. Hemos criado unos hijos muy lindos. Pero como todos los uruguayos o como toda la gente del mundo, los problemas de pareja existen. Se los ve triste. Su mirada lo dice todo. Están atravesando la oscuridad y soledad de un bosque espeso que los envuelve. Pasan los días, los meses. La ilusión de la reconciliación se desvanece. Aunque dicen que en el año 2011 vivieron una crisis muy fuerte que los llevó a habitar en casas distintas. Pero luego de 4 meses, la situación mejoró y volvieron a apostar por su amor. ¿Por qué esta vez ha pasado tanto tiempo? La pista buscada estaba en la mano del presidente. Y la pregunta era, ¿se sacó el anillo de bodas? No, no se lo ha sacado. Como siempre, lo vemos hacerlo girar con su dedo pulgar. Seguro, ella también lo ve. Ellos caminan por senderos separados, pero seguramente el destino será el encuentro, fortalecidos y con la convicción que les dará la sabiduría. Las aguas del mar tormentoso que los envolvió se aquietan. Pareciera que nos vamos acostumbrando, pero para algunos no es así. Quienes sentenciaron y disfrutaron la ruptura se sienten satisfechos. Dejan el tema a un lado, saliendo en búsqueda de miserias humanas para amplificar, dando rienda suelta a su amarillismo. Otros esperamos en el silencio del romanticismo que ellos, una vez más, unan sus destinos. El presidente está solo, ella con sus hijos. Él no se acostumbra a estar sin ella no se acostumbra a estar sin él. Sus ocupaciones los han mostrado compartiendo eventos. Cruzan miradas y bajan la vista, una y otra vez. Parece que se desdoblaran y se fundieran sin que nadie pueda verlos. ¿Se darán otra oportunidad? Dicen que el amor todo lo puede, y si es así, seguro ellos pronto vivirán una nueva primavera. Vimos nublarse su cielo, pero sabemos que las nubes pasan. De eso se trata la existencia, la vida en pareja y en comunidad. ¿Quién no transitó por estos caminos alguna vez? Somos humanos, son humanos. La alcoba del presidente, ¿será testigo mudo del amor que triunfa? El tiempo pasa y nuestros protagonistas continúan transitando el camino que les toca vivir, a veces cercano, otras no tanto. Nada indica que se esté gestando otra oportunidad. Pero un día cálido de verano de 2023, antes de que el otoño se cubra de ocres y el cielo de nubes, los vimos allí, juntos, donde nació la patria, contándonos sin palabras que sus caminos se habían reencontrado. Luz en sus ojos, calor en sus manos, ilusión en su corazón. Creo que la mayoría de la gente se puso feliz, por suerte, porque ahí descubrimos que no son tantos los que disfrutan del dolor ajeno, aunque sean los que más ruido hacen. Qué bueno sentir que deban beber el triunfo del amor. Poco se dijo de la reconciliación de la dama y su caballero. Los grandes titulares estuvieron ausentes en la celebración, pero no eran necesarios. Los protagonistas de esta historia seguro lo preferían así. Flores en la mesa, caireles encendidos, la casa nuevamente llena de vida, su perfume inundando la alcoba, su ropa sobre la butaca. Ella estaba ahí. Se fundieron en el abrazo que conecta y el silencio es testigo de cuánto se extrañaron. La noche era apacible. A la mañana él respira profundo, acomoda su pelo, su camisa dentro del pantalón. Seguro siente que recuperó su armonía. Ella se tomará el día. Envuelta en su bata, con una taza de café en sus manos,
observa desde la ventana que el jardín y la huerta que cultivó la están esperando. Su hija está leyendo bajo la glorieta de glicinas estallada en flores. Se respira paz, suspira y se reclina en la butaca. Todo está en calma, todo vuelve a su cauce, seguro, fortalecidos por lo vivido y la valoración de lo querido. En 2019, en una nota que la dama dio a un medio escrito, confesó: creo en la reencarnación y que las almas se encuentran, y creo que lo nuestro estaba predestinado. La alcoba presidencial fue testigo mudo de la reconciliación, del desenlace amoroso de esta historia, en la que dos seres se eligen una vez más para caminar la vida tomados de la mano. Juntos, combinación perfecta, siempre que para ellos también lo sea. Todo estaba bien. Este hubiera sido el final perfecto de una historia soñada. Sin embargo, no lo fue. Para ellos no lo fue. En silencio, sin prensa ni rumores, tomaron caminos diferentes, abriéndose un nuevo capítulo, que aunque nuevo, no deja de estar marcado por los valores, el compromiso y la entrega amorosa que han profesado. Él, nuestro presidente; ella, nuestra primera dama. Para mí, es un hasta luego, con todo mi afecto y respeto. Espero que lo hayan disfrutado. Tengan todos ustedes una muy buena noche y por mientras continúen en Puerto Cultura por Difusora Soriano. Nos reencontramos el próximo sábado. Continuamos en la noche de Puerto Cultura en un nuevo segmento llamado Voces Cercanas, un espacio donde vamos a recibir a distintos artistas. En este caso contamos con la presencia del director de teatro Óscar Tito Ramos, quien nos deja un gran homenaje al humorista y también gran escritor Julio César Castro, creador, como decía yo en el spot publicitario, de ese universo tan diferente, tan mágico, llamado el boliche El Resorte. Así que siempre es, creo que no pasa de época, no pasa el tiempo para lo que acontece en el boliche El Resorte, pero todo esto lo vamos a saber en la voz de Óscar Tito Ramos. Muy buenas noches, querida audiencia de Difusora Soriano y Puerto Cultura. Lógicamente, tenga usted muy buena noche, don Daniel Fernández Corch, como diría nuestro apreciado amigo llamado Don Verídico. Hoy trataremos de rendir homenaje en este segmento especial del programa a Julio César Castro, más conocido por Juseca, humorista, narrador, actor y dramaturgo uruguayo, por el cual tengo una gran admiración y en cada oportunidad que se me presenta pretendo destacar su obra. Juseca nació en Montevideo el 6 de mayo de 1928 y falleció el 11 de septiembre de 2003 a los 75 años de edad. Hoy llegaría a los 97. Se le conoce principalmente por su personaje Don Verídico, el cual desarrolló un tipo particular del humor absurdo ligado al mundo rural. Centralizó su obra principalmente en un boliche de campaña llamado El Resorte, donde concurren distintos parroquianos y personajes. Entre los principales asiduos al lugar nos encontramos con la Dubija, el Tapio Olmedo, el Pardo Santiago, Rosadito Verdoso, que siempre está comiendo higos, el Gato Barcino, un infaltable animalito del mostrador, y las bolsas de afrechillo. Por allí siempre aparece alguien de la comarca que trae algún problema o buscando soluciones, y principalmente la mayoría de las veces nos encontramos con algo insólito que ocurre en el boliche. También a destacar es que cada individuo tiene un nombre extravagante y un poco cómico, casi chocante, y en el límite de la incoherencia. Juseca, como ya mencioné, también fue actor y llegó a participar en el cine, pero fue su intervención con destacados artistas que pone a su obra en este sitial de privilegio antes mencionado.
Uno de los principales colaboradores fue Luis Landricina, quien puso un tono muy particular al personaje de Don Verídico para hacer los relatos del Resorte. Hoy, con gran osadía y tratando de imitar algo de esa inolvidable obra en honor a Julio César Castro, voy a leer algunos de sus cuentos. Con esto me despido y agradezco la oportunidad de aportar otro granito más a esa montaña de cultura que ustedes van acumulando. Aquí va el cuento de Julio César Castro, Juseca, una madre de pura carambola. ¡Hombre, que supo ser asunto serio para jugar a la carambola un tal Cristalemo Patita, el casado en segundas veces con depravada Bonanza, que eran 3 hermanas, depravada, libertina y licenciosa. ¿Y cuál de las 3 más recatada y modosienta? Crisantemo y depravada se conocieron en el boliche El Resorte en los tiempos en que había mesa de billar, ¿vio? Que la tenían recostada contra la pared por faltarle una baranda, mesa de 3 tablas. Que era el único boliche con polillas verdes, porque habían comido el paño al billar, que un mamá creía que eran pichones de cotorrita de la menuda, y quería enseñarle a conversar de chiquita a las polillas. Santita las polillas. Cualquiera bombao sabe que la polilla es sorda, así que mal podían aprender a pronunciar palabras como hace el loro barranquero, ¿vio? Que ya viene con ese don que tampoco tiene la paloma mensajera. Y por eso lleva la carcita en una pata, que hay que ponerle un pez igual en la otra pata para que mantenga el equilibrio y no vuele inclinada siempre para el mismo lado. Porque si no puede maniobrar, vuela en círculo como el carancho, ¿vio? Y no encontraría el rumbo para llegar a donde tenía que ir, un suponer a Fraivento. Se conocieron Crisantemo y depravada el día que ella llegó al boliche a tomar una copita de menta. Y la dubija le hizo un té de trébol y ella se descalzó para tomarlo, porque le habían vendido un par de zapatos con el derecho de taco alto y el otro bajo. Y justo va Crisantemo y tira una carambola, la pifia, la bola salta para afuera a la mesa y va ella y la calza con la planta al pie desnudo. La bola venía con un efecto escandaloso y ella sintió como un placer en la planta, como una cosa sintió, vio así una cosa, y salió para afuera rodando arriba de aquello que le hacía una extraña cosquilla que le subía, la cosquillita que viene, que baja, sube, que le subía. Al verla pasar la gente se asomaban en los ranchos para saludarla, algunos aplaudían y otros la salpicaban con agua para refrescarla. Iba toda velocidad por una bajada cuando apareció Crisantemo en sus letes, al galope tendido así, se puso al costado y a toda carrera la levantó por la cintura y la dejó enganchada en su azolejo. De mientras la bola de billar siguió rodando, se enlenteció de a poco y fue a parar al nidal de una gallina que estaba empollando. Si sería maternal aquella gallina, que a los 21 días, justito a los 21 días, la bola se abrió y salió un pollito. Medio duro el caminar el pollito, como de marfil, ¿vio? Pero lindo pollito. Continuamos en Puerto Cultura y ahora, en la lupa literaria, les voy a analizar La montaña mágica de Thomas Mann según cómo lo entiendo. Muchos creen que Thomas Mann fue uno de los últimos grandes narradores del siglo XX. Sin duda fue un escritor alemán increíble que nació en 1875, hace ya casi 150 años, ¿no? Y obtuvo además el Premio Nobel de Literatura, lo cual muchas veces no significa que sea sinónimo de genialidad o del conocimiento que un autor tenga. En este caso, por supuesto que lo es. Pero hago la aclaración porque un premio, cualquier premio, el que sea, incluso el Nobel, siempre puede estar reflejando distintas variables que a veces el público en sí no lo entiende. Pero en esta circunstancia, Thomas Mann realmente ha escrito una obra, yo creo que insuperable. Thomas Mann es merecedor, sí, de esta distinción,
y no porque lo diga yo, sino porque los críticos y analistas que conocen en profundidad este tema, así lo han establecido. Cuando uno se acerca a la obra de Thomas Mann, descubre la dimensión de este escritor. No solamente en La montaña mágica, en otras publicaciones también, pero él nos sitúa de pleno en lo que es la reflexión del ser humano en distintas situaciones como se ven en esta novela. En Thomas Mann sucede que se produce el cambio que ocurre en la narrativa en el siglo XIX, ¿no? Entre el siglo XIX y el siglo XX. Y esto se logra a través de una transformación de la realidad que veían también otros escritores, anteriores a él incluso, ¿no? Pero es interesante cómo Thomas Mann la vuelca a su narrativa, a su estilo, a su manera de contarnos todo eso que ve en una historia como la que es la que ha creado aquí en La montaña mágica. Al principio, en sus primeras obras, Mann se parecía mucho a Dickens o a Tolstoy, según lo que entiendo, ¿no? Pero eso va a cambiar y cambia la perspectiva de la vida para todos, incluso para los escritores, cuando sobreviene la Primera Guerra Mundial. Dicen que una de las guerras más sangrientas que hubo, porque la violencia que se experimenta en esa nueva etapa de la humanidad nunca antes había sido vista. Y así surge un nuevo lenguaje y todo se vuelve más fragmentario, más escaso. O sea, nos cuenta sobre distintas situaciones que terminan conectándose todas entre sí. Y La montaña mágica es una obra de 1924 que para muchos es una parodia, ¿no?, de la propia vida, que nos cuenta la historia del protagonista, de Hans Kastrup, que es un joven que es huérfano, que es adoptado por una familia de la alta burguesía prusiana, y esto del tema de los huérfanos fue algo muy común en aquella época. Esta obra ha sido clasificada como una novela filosófica porque, bueno, justamente como decía hoy, introduce reflexiones sobre diferentes temas que provocan desde lo intelectual a todos constantemente. El personaje, Hans Kastrup, tiene acá 23 años y él está planeando realizar un viaje para visitar a su primo, que además está pasando por una etapa muy particular de su vida también. Está internado en una clínica que se encuentra en una montaña en los Alpes suizos, internación que se prolonga más de lo esperado. Entonces, cuando el joven Hans se entera de que, bueno, que va a estar internado mucho más tiempo del que estaba previsto y que además ha declinado su salud, la salud de su primo, decide hacer ese viaje y acompañarlo por 3 semanas, porque esas 3 semanas era el tiempo que él disponía antes de volver a sus ocupaciones. Ese era su plan. Pero ¿qué sucede? En el inicio del viaje, allí ya lo cambia todo, porque en el ascenso hacia la montaña, Hans, el protagonista, va descubriendo que el aire es diferente, que el clima es diferente, que las personas son distintas. Y la realidad es que él, Hans, él es el que va cambiando, él se va transformando. Y acá la historia empieza a marcar 2 realidades. La del plano, donde todos existen, y la de la montaña, donde lo que allí sucede y donde allí viven parece que es diferente.
Cuando Hans llega a la cima de la montaña y visita a su primo Joaquín, vamos a poner Joaquín porque está en otro idioma, perdón, conoce el hospital y al director del hospital, al señor o al doctor Behrens, que lo atiende, y ahí se lleva la gran sorpresa de ver a su primo en buen estado de salud, no como le habían contado a través de las cartas que él estaba. Entonces se pregunta qué es lo que había ocurrido con la enfermedad. Sin embargo, el primo le dice que no, que realmente él está muy enfermo. Y no era lo que él veía. Entonces le dice el primo que debe permanecer internado de forma indefinida, lo cual a Hans le preocupa, porque Joaquín además era un militar enérgico, activo, de gran carácter, pero ahora lo veía totalmente diferente. También observa que nadie en esa clínica parece estar demasiado enfermo, aunque todo indicaba que sí lo estaban. Y lo extraño era que, como su primo, nadie se quiere ir de la clínica. Algo diferente estaba ocurriendo en la montaña. Y esta transformación, esta diferencia de planos, yo acá estoy obviamente que resumiendo mucho, pero a medida que avanza la lectura y el lector va descubriendo todo esto que yo les cuento, realmente el pasaje de esa transformación está escrito de forma magistral. Es aquí donde el autor Thomas Mann introduce al lector a vivir en un tiempo diferente y nos lleva a reflexionar sobre lo que significa el tiempo, porque en aquellos años la vida comenzaba a cambiar, todo se volvía más vertiginoso. Las ciudades se llenaban de vehículos, de máquinas, de horarios marcados. La vida se aceleraba en todo sentido. Creo que eso lo entendemos bien hoy desde este presente. El avión acortaba las distancias. El tiempo era fundamental. Se notaba que todo se acercaba demasiado rápido a la realidad. Sin embargo, en esa montaña pasaba otra cosa. Así es, en la montaña todo era mágico. La temporalidad tenía un simbolismo particular. Thomas Mann juega con este concepto. O sea, la idea original del protagonista era visitar a su primo y volver a Hamburgo para continuar con su vida. Él era un estudiante de ingeniería civil. Por eso él tenía ese tiempo para visitarla y volver. O sea, todo iba a durar 3 semanas. El tiempo era importante. Y el encuentro con su primo se produce antes de que Hans Castorp llegara al hospital. El primo lo recibe en la estación. Esto también marca un momento muy particular en la narración, porque el concepto del tiempo, que está presente en todo momento, se va revelando según transcurre la historia durante el diálogo entre el protagonista y su primo. Algo que debe descubrir el propio lector. Thomas Mann estuvo escribiendo esta novela durante varios años y describe el comportamiento de una sociedad, digamos un concepto de sociedad cerrada. Otros conceptos que la hace atemporal a esta novela. ¿Y qué hace? La conecta a lo que también estamos viendo en este momento, en este presente. ¿Sí? Porque hemos llegado a un momento en que la sociedad busca una salida. Parece que el mundo hoy busca una salida diferente. ¿Sí? Y a través de las redes sociales estamos encerrados pero conectados al mismo tiempo. ¿Se dan cuenta?
O sea, ¿por qué? Porque esencialmente el ser humano es social y necesitamos una sociedad abierta. No importa si nosotros estamos encerrados, pero estamos conectados. Y algo que ocurrió hace poco en España y en Portugal y en parte de Francia y que sucedió en otras partes, es la de cuando te quedás sin conexión, ¿verdad? O sea, eso hoy lo está marcando todo. Si quedamos desconectados, se produce un gran shock emocional en las personas. O sea, ¿qué haríamos sin redes sociales durante una semana, un mes, 6 meses? Nos cambia la vida, ¿verdad? Nos hemos acostumbrado tanto a esta sociedad tan abierta que si mañana no la tuviéramos, realmente sería un golpe emocional para mucha gente que ya funciona de esa manera. Pero la respuesta en esta novela está en la montaña. Todo gira sobre esa montaña. Y ahí está lo importante, porque ahí en ese lugar es donde llega la armonía. O sea, el entendimiento del arte como parte de la vida en oposición a una vida sin gusto por lo artístico. Y esto es otro tema que también esta sociedad está viviendo. O al menos muchos estamos pensando, ¿qué pasó con el arte que conocíamos? Porque nos estamos acercando a un tipo de arte que lo podemos poner entre comillas, porque dudamos de eso, pero quizás sea un cambio que nosotros no nos estamos dando cuenta. Y esto es lo que Thomas Mann plantea también en La montaña mágica. ¿De qué hablo? Hablo sobre la pérdida del gusto por la belleza, por la hipersensibilidad. Por eso este autor, Thomas Mann, nos lleva a reflexionar sobre cumplir el deber con la vida como algo que debe hacerse a veces un poco forzado, ¿no? Y no es lo que se siente. Thomas Mann nos lleva por un camino diferente, nos lleva al conflicto de lo dogmático, a lo que haríamos si tomáramos un camino diferente al que propone una sociedad cerrada. Por eso esta novela está catalogada como una novela filosófica. Lógicamente, ustedes pueden sacar otras conclusiones. Pero esta es una novela del tiempo, o cómo los humanos podemos vivir el tiempo en distintas circunstancias, más allá de lo que nosotros concebimos como tiempo lineal. Recuerden esto porque para muchos el tiempo no es lineal. Hay otra concepción del tiempo, pero lo vivimos de forma lineal, ¿verdad? Nosotros vamos hacia el futuro, pero hay filósofos que entienden que no es así. De todas maneras, acá la propuesta está y la idea es que ustedes reflexionen sobre esto. El autor, como decía, recién nos hace ver cómo el tiempo se acelera o se hace más lento y a todos nosotros el tiempo nos transcurre de otra manera, diferente al que plantea Thomas Mann también en esta novela. Realmente es una novela que nos lleva justamente a buscar respuestas, donde el tiempo se representa como la duración de lo que buscamos y no como la medida cronológica que lo concebimos sobre los acontecimientos que van o que generamos de nuestras vidas. Hay que destacar que el estudio del tiempo desde lo filosófico no es exclusivo tampoco de Thomas Mann, ¿sí? Él lo propone en su novela bajo su propia perspectiva. Otros autores en esos años también lo hicieron porque todos reflexionaban sobre los cambios que se daban en el mundo a partir de la Gran Guerra, ¿no? Y estos acontecimientos sin duda llevan a mover el pensamiento de todos. Algo que todos experimentamos a diario es el tiempo y él lo maneja de una forma muy particular. Cuando nos sucede algo que nos cambia la vida en un minuto o cuando algo nos sucede que nos ha llevado mucho tiempo en procesar, nos produce un cambio y todo eso está reflejado en la novela de Thomas Mann.
O sea, el tiempo es una preocupación subjetiva de la realidad, lo cual define la forma de entender el arte en el siglo XX. Es por eso que todo el arte cobra una dimensión según la percibe un observador cuando ve una pintura, una escultura, una interpretación, una obra musical o lee un libro que termina transformándolo. En la novela que estamos citando hoy acá, vemos cómo Hans observa a su primo vivir una vida donde todo parece importarle muy poco, al igual que todos en ese hospital. El médico a cargo le indica a Hans que no lo encuentra al mismo. A Hans le dice que tampoco lo encuentra bien de salud y termina diagnosticándole algo en un pulmón que Hans pone en duda. Y el mismo Hans, el protagonista, queda internado durante 7 años en ese lugar. ¿Y qué hace todo ese tiempo? Bueno, no mucho. Camina, juega las cartas, participa de algunas sesiones espiritistas, pero vive una realidad diferente. Realmente el escritor de la novela mágica, Thomas Mann, toma aquí el tiempo y la muerte como un aspecto atrayente, como hipnótico, porque Hans se enamora de una mujer, pero en realidad está enamorado de la situación que envuelve a esta mujer. Yo no quiero contarles demasiado sobre lo que pasa con los personajes, porque yo quisiera que ustedes leyeran esta novela. La montaña mágica es una obra realmente actual, que nos coloca a nosotros en ese mismo punto al que llegó Hans en la montaña, y donde debemos preguntarnos si hemos o no aprendido algo de la realidad en la que vivimos, o si de repente nuestra vida se ha detenido. Amigos, hasta aquí este análisis breve para lo que es una novela de gran profundidad como lo es La montaña mágica de Thomas Mann. Nos encontramos el próximo sábado en La Lupa Literaria. Continuamos en Difusora Soriano 1210 AM y prácticamente sobre el cierre del programa vamos a entrar en palabras más, palabras menos. Y donde siempre además damos algún tipo de consejo literario, y hoy vamos a hablar sobre algo que a muchos escritores les preocupa, y es si un escritor debe contar la verdad cuando escribe. Sucede que a veces se tiene una parte de una historia, o hemos escuchado por allí en una conversación social una historia que nos llama la atención, pero no tenemos demasiados datos. Es algo fragmentado, donde no conocemos los personajes. Bueno, a veces podemos averiguar un poco más, pero a veces no es posible y nos queda solamente la historia en sí, ¿sí? A veces la conocemos, la historia, porque ha sucedido en nuestra familia o en nuestro grupo de amigos o en el trabajo, y sabemos una parte, nunca sabemos todo, porque aunque lo sepamos todos, vamos a saber algo desde la perspectiva de quien lo cuenta o de quienes lo cuentan. Entonces nos preguntamos, ¿se puede contar toda la verdad? ¿No se puede? ¿Quedará bien? ¿Quedará mal? Bueno, en realidad la diferencia no está no va a ser real la diferencia entre la vida real de aquellos personajes y la vida imaginaria, porque nosotros tenemos que construir personajes y reconstruir una situación de la cual no conocemos todo lo que ocurrió. Entonces el trabajo del escritor es ese, es recrear un escenario aproximado a donde sucedió el evento, y por supuesto reconstruir personajes, y que hay que hacerlos creíbles, hay que darle vida a esos personajes, porque nosotros tenemos que partir de un origen un poco incierto, pero sí tenemos que hacerlo creíble para quien lo lee. Entonces
Lo único que va a convertir a esta historia en creíble y sustentable o contundente es cómo lo contemos. El cómo lo contemos, eso es lo que lo va a cambiar todo. El cómo hayamos construido ese escenario, ese pueblo, esa ciudad, es el propósito de lo que estemos haciendo. Y esto ya lo decía Juan Carlos Onetti en su novela Junta Cadáveres, donde nos da una lección, porque justamente él dice que cuando imagina la ciudad de Santa María, él tuvo que armarla desde cero, tuvo que planificar sus calles, poner la iglesia, elegir al párroco, en fin, de eso se trata, de crear un mundo que solo existe en la cabeza del escritor. Un mundo que solo el escritor está viendo, que solo el escritor está escuchando y que solo conoce a sus personajes en la intimidad, escucha sus voces, sabe cómo hablan, sabe lo que piensan, sabe cómo se visten y sabe cómo y por qué se enamoran y sabe el escritor hasta cuándo van a morir. Aunque quizá no lo muestre, pero el escritor, aunque quizá no lo escriba, pero el escritor debe saberlo. El escritor debe crear ese universo en su mente y él entender de que eso existe. De esa manera está la forma de transmitir esa contundencia que les decía, la realidad que él cree que está, que existe en ese universo paralelo y que él conoce hasta el final. Eso es un proceso maravilloso que una vez que se cumple, que lo cumple el escritor, realmente entiende, aprecia, lo vive como algo... no tiene palabras esto. O sea, hay que, cuando uno escribe una novela, porque todo esto adquiere profundidad cuando se hace una novela. Entonces, ese proceso es realmente maravilloso, ¿no? Y es el gran desafío de cualquier autor. Cuando uno conoce una historia por primera vez, y me refiero a un suceso que pasó, entonces empezamos a trabajarlo y a reconstruirlo todo y a llenar todos esos espacios en blanco que faltan con la imaginación. Los personajes de una historia adquieren vida y cuando ustedes a veces escuchan decir a un autor que los personajes sentían que los personajes le hablaban, es así, los personajes le hablan. Eso es el verdadero poder creativo en funcionamiento, ¿sí? En literatura de ficción todo es posible. Lo importante es la esencia y no lo que ocurrió en realidad, porque es probable que no tengamos todos los datos, como decía al comienzo, pero sí vamos a tener la perspectiva de el escritor. Esto es algo que los directores de cine, los guionistas lo saben muy bien, por eso hemos visto cantidad de películas basadas en hechos reales, pero solo están basadas en hechos reales. Después el resto es lo que yo les digo, es el crear un mundo diferente. Por supuesto, el cine juega con efectos, con música, con las imágenes que hacen transmiten ese shock emocional que sorprende al auditorio. Pero eso mismo tenemos que hacerlo con palabras los escritores. Entonces, cuando una novela es llevada al cine, generalmente se cambian algunas cosas o muchas cosas, y si uno ha leído la novela, muchas veces piensa eso, ¿no? La novela me sedujo mucho más, me gustó mucho más que la propia película. Muchas veces pasa eso, y eso sucede porque el escritor, todo esto que les estoy contando, lo sabe, lo conoce, y se ha puesto a trabajar para que sucediera eso, para provocar ese impacto que de repente desde el cine el director lo da de otra forma. Por eso quien ha leído una novela tiene una sensación, y cuando ve la película, muchas veces, a veces no, a veces está muy fiel. Cuando está muy fiel es porque probablemente el escritor esté detrás, apoyando al director, trabajando junto a él en el desarrollo de las escenas y en la construcción de los personajes. Pero bueno,
A grandes rasgos, el desafío de un escritor es hacer todo esto que les estoy contando hoy aquí, en palabras más, palabras menos. Y bien amigos, hemos llegado al cierre del programa de hoy y zarpamos de Puerto Cultura en la búsqueda de nuevo material para el próximo sábado y así poder disfrutar junto a ustedes de otras aventuras literarias, porque de eso se trata, de compartir un momento entre amigos en una noche de sábado. En mi nombre, Daniel Kors, y en nombre de Sandra Rush, les deseamos un muy buen fin de semana. Pero no se vayan, porque Difusora Soriano tiene preparado para ustedes la mejor programación de sábado y domingo, para comenzar el lunes con gran fuerza. Nos encontramos nosotros el próximo sábado, aquí, en Puerto Cultura.